Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El templo de Alerión se alzaba como una cicatriz de piedra en medio de la llanura desierta, tan antiguo que incluso los mapas más viejos lo mostraban como un lugar de misterio prohibido. Sus columnas agrietadas parecían sostener todavía el peso de los juramentos rotos de generaciones pasadas, y en el centro de aquel silencio eterno reposaba la espada que nadie había conseguido reclamar, la luz de sombras. Decenas de guerreros, príncipes y herederos reales habían intentado acercarse a ella. Todos habían fracasado. La espada permanecía suspendida en el aire, atrapada por cadenas luminosas que no eran forjadas por manos mortales. El que osaba rozar sus runas terminaba arrojado contra el suelo, con huesos quebrados y orgullo destrozado. Aquel lugar no era un santuario, sino un tribunal. Ezequiel, un simple humano de origen humilde, jamás debió estar allí. Había sido admitido en la expedición como traductor y guía, porque conocía dialectos de las tribus fronterizas y tenía un don para sobrevivir en terrenos hostiles. Su papel era secundario, casi invisible. Caminaba detrás de los guerreros de la reina Ariadna, llevando pergaminos, agua y poco más. Nadie lo miraba dos veces. Pero aquel día el destino decidió mostrar su juego. Los 12 guardianes de hierro que custodiaban el recinto observaron con ojos vacíos mientras el grupo avanzaba hasta el altar central. El sacerdote mayor inició los cánticos. Las paredes vibraban, como si el templo entero respirara. Uno de los capitanes del reino dio un paso al frente, un hombre alto y orgulloso de linaje noble. Extendió la mano hacia la espada. Una descarga lo lanzó por los aires, partiéndole el escudo y abriéndole el pecho en sangre. Los demás contuvieron la respiración. Otro lo intentó, luego otro más. Cada intento terminaba en gritos, huesos fracturados y un eco sordo que parecía burlarse de sus pretensiones. Ezequiel observaba desde atrás, con el corazón acelerado. No tenía derecho a estar tan cerca de aquel artefacto. No era noble, ni caballero, ni siquiera soldado. Apenas era un hombre que había aprendido a sobrevivir con ingenio y paciencia. Sin embargo, mientras los demás caían derrotados, él sintió un calor extraño en la piel, como si algo lo llamara desde el centro del altar. Dio un paso sin pensarlo. Un segundo. Nadie reparó en él hasta que ya estaba demasiado cerca. Algunos guerreros gritaron para detenerlo, pero sus voces parecían lejanas, apagadas por un murmullo que resonaba directamente en su pecho. La espada lo esperaba. Las cadenas comenzaron a vibrar con un sonido metálico. El aire se cargó de chispas azules. Los guardianes dieron un paso hacia adelante, alertados. Ezequiel extendió la mano, dudando, temiendo ser despedazado como los otros. Pero cuando sus dedos rozaron el filo suspendido, ocurrió lo impensable. Las cadenas se deshicieron en polvo de luz. La espada cayó suavemente, como si reconociera en él a su dueño. Y Ezequiel, con manos temblorosas, la sostuvo. Un silencio absoluto invadió el templo. Ni los sacerdotes ni los soldados se movieron. El resplandor de la espada iluminaba el rostro del humano, y en sus ojos se reflejaba un poder que jamás había sentido. La hoja no lo rechazaba. Al contrario, lo abrazaba con un calor antiguo, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Los guardianes lo rodearon al instante, apuntándole con lanzas. Los nobles murmuraban entre dientes, incapaces de aceptar lo que veían. ¿Un extranjero, un humano común, reclamando el arma de la profecía? Era blasfemia. Desde lo alto de la escalinata, la reina Ariadna se levantó de su trono portátil. Su silueta, envuelta en armaduras negras que reflejaban la luz de antorchas y de la propia espada, descendió lentamente. Cada paso que daba imponía silencio, y cuando sus ojos dorados se encontraron con los de Ezequiel, un escalofrío recorrió a todos los presentes. Nadie respiraba. El aire mismo parecía esperar su veredicto. Ezequiel apretó el mango de la espada con fuerza. No la entendía, no entendía por qué lo había elegido a él. Solo sabía una cosa, el mundo a su alrededor acababa de cambiar para siempre. El eco de los pasos de la reina Ariadna resonaba como un tambor de guerra en el templo. Cada sonido de su calzado metálico contra la piedra hacía estremecer a los soldados que la acompañaban. Ella no era simplemente la soberana del reino de Carión, era la heredera de una estirpe que había nacido con el derecho de mandar y morir sobre los campos de batalla. Su sola presencia imponía respeto y temor. Los guerreros se apartaban mientras bajaba lentamente la escalinata, dejando que su capa oscura arrastrara polvo y cenizas. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. Los sacerdotes inclinaban la cabeza,
esperando que dictara sentencia sobre aquel humano que sostenía la espada sagrada como si le perteneciera. Ariadna se detuvo a pocos pasos de Ezequiel. Sus ojos, de un dorado ardiente que parecía capaz de atravesar cualquier máscara, lo escrutaron con una mezcla de incredulidad y desdén. Él sintió como la fuerza de esa mirada lo empujaba hacia atrás, como si toda su vida hubiera sido juzgada en un solo instante. «No eres digno de tocarla», dijo Ariadna, con voz baja pero cargada de una fuerza que helaba la sangre. «Y aún así, ella te eligió». Ezequiel no respondió. La espada vibraba suavemente en sus manos, como si lo protegiera. El silencio pesaba tanto que podía escucharse la respiración contenida de los guardias. Uno de los capitanes dio un paso al frente, desenvainando su hoja. «Majestad, ordéneme atravesarlo ahora mismo. Ese hombre profana nuestra tradición». Ariadna levantó una mano y el capitán se detuvo al instante. La reina no apartó los ojos de Ezequiel. Había algo extraño en él, algo que la espada había revelado. No era solo el hecho de que lo hubiese aceptado, era la serenidad con la que sostenía un poder que había rechazado a generaciones enteras. Con un gesto frío, ordenó que lo encadenaran. Los soldados obedecieron de inmediato, acercándose con cadenas negras que vibraban con runas antiguas. Ezequiel no opuso resistencia. Dejó que lo ataran, aunque la espada seguía en sus manos, como negándose a ser apartada de él. Los sacerdotes murmuraban oraciones prohibidas, temerosos de que aquello desatara una maldición. Ariadna extendió la mano hacia la empuñadura. El contacto fue breve, pero bastó. En cuanto sus dedos rozaron el filo, un torrente de calor recorrió su brazo, penetró en su pecho y se expandió como fuego líquido. Ariadna ahogó un suspiro y retiró la mano con brusquedad. La espada había respondido, pero no para ella. Lo había hecho para él. Un temblor recorrió su cuerpo, invisible para todos excepto para Ezequiel, que lo notó en la mirada de la reina. Esa breve vacilación revelaba algo que nunca habría mostrado en público: miedo. Aquella noche, cuando las sombras envolvían el palacio, Ariadna descendió a las mazmorras. Los pasillos eran húmedos, oscuros, impregnados del olor a hierro oxidado y piedra mojada. La antorcha que llevaba iluminaba apenas los barrotes y los rostros derrotados de los prisioneros. Ninguno importaba, salvo el humano al final del corredor. Ezequiel estaba sentado contra la pared, con los brazos encadenados, pero la espada permanecía apoyada a su lado. Nadie había conseguido arrancársela, como si el arma misma se hubiese negado a ser separada de su dueño. Cuando la reina se acercó, él levantó la vista. Sus ojos eran claros, firmes, sin rastro de súplica. «¿Por qué tú?», preguntó Ariadna en un susurro, más para sí misma que para él. Ezequiel sostuvo su mirada. «No lo sé. Ni siquiera entiendo qué me está pasando». El silencio se instaló entre ellos, cargado de una tensión invisible. Ariadna debería haberlo odiado, debería haberlo condenado, y sin embargo algo en su pecho palpitaba con fuerza cada vez que lo observaba. Tal vez era la espada la que jugaba con ella, o quizá había algo más. «La profecía nunca habló de un humano», dijo Ariadna, apretando los dientes. «Pero tampoco habló de un noble. Solo dijo, un elegido». La antorcha chisporroteó. Ezequiel inclinó la cabeza, intentando descifrar las palabras de la reina. Y en ese instante, entre el murmullo de la piedra y el resplandor tenue de la llama, ambos comprendieron que lo que estaba ocurriendo iba más allá de linajes o destinos escritos. Había algo entre ellos que ni la espada ni las cadenas podían sofocar. Cuando sus miradas se encontraron de nuevo, Ariadna sintió un calor recorrerle la piel, un calor peligroso que no nacía de la magia ni de la profecía. Era humano. Era deseo. Salió de la celda con pasos rápidos, como si huyera de sí misma. Pero mientras ascendía hacia sus aposentos, la reina de Carión comprendió algo que la inquietaba más que la espada elegida. Por primera vez en su vida, dudaba de su propio corazón. El amanecer sobre Carión no trajo paz. El cielo estaba cubierto de nubes rojizas, como si la guerra que ardía en las fronteras ya hubiera extendido su sombra hasta el corazón del reino. En el salón del consejo, las voces de los nobles y consejeros chocaban como espadas, cada uno exigiendo un destino para el humano que había osado tocar la espada prohibida. Algunos pedían su ejecución inmediata. Otros exigían que fuera arrojado a los fosos como alimento para las bestias sagradas. Pero nadie hablaba de permitirle vivir, mucho menos de reconocerlo como elegido. La idea era un insulto a siglos de tradiciones. La reina Ariadna escuchaba en silencio, sentada en el trono de obsidiana que dominaba la sala. Su mirada permanecía fija en el vacío, pero en su interior hervía un torbellino.
Recordaba la sensación de la espada respondiendo a su contacto cuando Ezequiel estaba presente. Recordaba también el calor en sus propias venas cuando lo había mirado a través de los barrotes. Y, sobre todo, no podía ignorar la línea de la profecía que resonaba en su mente: el portador será forastero, rechazado por la casta, amado por la espada. No había escapatoria. Todo señalaba a él. Ariadna interrumpió la discusión con un gesto de su mano. El salón quedó en silencio. Con voz firme, ordenó que trajeran los manuscritos antiguos de la Cámara de los Sellos. Los sacerdotes palidecieron. Aquellos pergaminos estaban guardados bajo 7 llaves desde hacía siglos, sellados con juramentos de sangre. Solo la reina tenía derecho a leerlos en presencia de los elegidos. Esa misma noche, cuando la luna bañaba el palacio con su resplandor plateado, Ariadna descendió a las cámaras ocultas bajo el templo. El aire era frío y denso, cargado de polvo y secretos. 2 guardianes arrastraban a Ezequiel encadenado, con la espada aún atada a su costado como si fuera parte de él. Sus pasos resonaban en la piedra, cada eco recordándole lo absurdo de la situación: un hombre común entrando en el corazón de los misterios reales. En la sala circular, las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados en roca. En el centro, sobre un pedestal, descansaba el pergamino sellado con cera negra. Ariadna rompió el sello con un cuchillo ceremonial. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el crujir del pergamino al desplegarse. La reina leyó en voz alta, y cada palabra parecía hundirse en la piel de los presentes. Donde la sangre y el fuego se unan, el reino hallará su futuro. El portador será extranjero, nacido fuera de la casta, amado por la espada. Su unión con la heredera sellará el destino de la corona. Los guardianes intercambiaron miradas. Los sacerdotes se llevaron las manos al rostro, horrorizados. El pergamino no hablaba de linaje, ni de nobleza, ni de un descendiente de la sangre real. Hablaba de un forastero. Hablaba de él. Ezequiel observó a Ariadna en silencio. Ella cerró el pergamino con brusquedad, como si al hacerlo pudiera negar lo que acababa de leer. Sus labios temblaron al hablar, pero su voz se mantuvo firme. Esto no significa nada. Pero Ezequiel dio un paso hacia ella, pese a las cadenas. Su mirada era clara, transparente, tan distinta de la frialdad calculada de los nobles que la rodeaban. Significa que no estoy aquí por casualidad, dijo con calma. Tú lo sabes, aunque lo niegues. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier espada. Ariadna sintió que el aire se volvía pesado, como si la sala entera esperara su reacción. El corazón le latía con violencia, y por un instante pensó en ordenar su muerte, en cortar de raíz aquel destino imposible. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, supo que ya no podía. Un destello iluminó la sala. La espada, aún colgada de su costado, comenzó a brillar con intensidad, bañando a ambos en una luz plateada. Los sacerdotes cayeron de rodillas, murmurando plegarias. Los guardianes retrocedieron, incapaces de mirar de frente. La luz unió las sombras de sus cuerpos en el suelo, haciéndolos parecer uno solo. Ariadna sintió un calor recorrerle el pecho, un calor que no provenía de la magia ni del destino escrito, sino de algo más humano, más peligroso. Una atracción que crecía como fuego oculto bajo cenizas. Tragó saliva, apartó la vista y dio media vuelta, saliendo de la cámara sin decir palabra. Sus pasos resonaron apresurados, como si huyera de la revelación. Ezequiel quedó de pie, con las cadenas pesándole sobre los brazos, pero con la certeza grabada en su corazón. No solo la espada lo había elegido. Algo más, algo mucho más grande, acababa de sellarse esa noche entre él y la reina. El palacio dormía bajo la guardia de antorchas que apenas lograban vencer la oscuridad. Afuera, el viento arrastraba cenizas desde las fronteras incendiadas, presagio del avance inexorable de los Dracción. Dentro, los pasillos estaban en silencio, salvo por los pasos sigilosos de Ariadna, que descendía sola hacia las mazmorras. No llevaba armadura, solo un manto oscuro que ocultaba su figura. Era la primera vez en años que la reina caminaba sin escolta. Al llegar a la celda, encontró a Ezequiel sentado contra la pared, con la espada apoyada a su lado como si fuese una extensión de su cuerpo. Sus ojos claros se abrieron al verla entrar. Ninguno habló al principio, el silencio se volvió un puente invisible que los unía. Ariadna respiró hondo, intentando mantener su firmeza de soberana, pero lo que vio en ese rostro humano le removió la armadura que tanto tiempo había mantenido intacta. «Levántate», ordenó al fin, con un tono bajo, aunque firme. Ezequiel se puso de pie. Las cadenas tintinearon, pero no le restaron dignidad.
La reina sacó una llave de entre sus ropas y lo liberó ella misma. El sonido del hierro cayendo contra la piedra resonó como un juramento silencioso. ¿Por qué me liberas?, preguntó Ezequiel, desconfiado. Ariadna se acercó, hasta quedar frente a él, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Porque el reino está al borde de la ruina, dijo con una sinceridad que rara vez mostraba. Mis generales han caído, mis fronteras se quiebran, y el enemigo no espera. La espada te eligió, y aunque todo en mí se resista, sé que no es un error. Ezequiel sostuvo su mirada. Había en sus ojos una calma que desarmaba, una certeza que no necesitaba palabras. La reina, que había aprendido a desconfiar incluso de su propia sangre, sintió por primera vez que podía creer en alguien. Si me eligió, respondió él, no fue solo para blandirla. Fue para luchar contigo. Las palabras lo envolvieron todo. Ariadna, acostumbrada a juramentos vacíos, percibió en esa frase algo diferente, un compromiso que no pedía nada a cambio. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera responder, pero en vez de eso se acercó un paso más. La tensión entre ambos era tan densa que parecía palpable. Salieron del palacio en secreto. La reina lo condujo hacia los jardines ocultos tras los muros de obsidiana, un lugar donde nadie más tenía acceso. Allí, bajo el manto de estrellas y el resplandor pálido de la luna, se detuvo. Aquí es donde juro mi lealtad, dijo Ariadna, dejando caer la capucha de su manto. Nadie me ha visto vulnerable jamás. Nadie, hasta ti. Ezequiel respiró hondo, sintiendo el peso de aquel instante. Dio un paso hacia ella, y con voz firme respondió. Entonces juro algo yo también. No sé qué destino me aguarda ni por qué la espada me eligió, pero lucharé. No por profecías, no por tronos, por ti. El silencio que siguió fue distinto, no pesado ni incómodo, sino ardiente, como un hilo invisible que se tensaba hasta romperse. Ariadna lo miró fijamente, y en ese instante dejó de ser reina y guerrera. Era solo una mujer que había cargado con demasiadas batallas sola. Lo besó. El contacto fue al principio contenido, casi temeroso, pero pronto se transformó en un fuego desatado. La espada, descansando en la hierba a su lado, brilló con un fulgor suave, como si aprobara aquella unión. Los labios de Ariadna ardían contra los de Ezequiel, y sus manos, acostumbradas a la frialdad del acero, temblaron al sostener el rostro del humano. Cuando al fin se separaron, la respiración de ambos era agitada. La reina apoyó la frente contra la de él y susurró. Estamos condenados si alguien descubre esto. Lo sé, respondió Ezequiel. Pero no me importa. Y allí, bajo las estrellas, se selló un juramento que ningún consejo ni ejército podría romper. No lo habían hecho ante un altar ni ante testigos, sino en la intimidad de dos corazones que, contra toda lógica, habían encontrado uno al otro en medio del caos. A lo lejos, un cuerno de guerra resonó. Los Draxión habían cruzado otra frontera. El mundo ardía. Pero esa noche, Ariadna y Ezequiel supieron que lucharían juntos, aunque el precio fuera desafiar al destino mismo. La madrugada se quebró con el rugido de los cuernos de guerra. Desde las murallas de Carión, las antorchas iluminaron un horizonte teñido de fuego. Los Draxión habían llegado. Sus máquinas de asedio, enormes criaturas metálicas impulsadas por vapor y sangre, avanzaban sobre la llanura como una tormenta viva. Los tambores enemigos resonaban como truenos, y cada golpe hacía temblar los cimientos de la ciudad. Ariadna se vistió con su armadura negra, que brillaba bajo la luz mortecina de los relámpagos. Se colocó el yelmo y descendió hacia la plaza de armas, donde miles de soldados aguardaban sus órdenes. El murmullo de miedo fue acallado apenas ella apareció. Nadie hablaba cuando la reina tomaba el mando, incluso el aire parecía esperar sus palabras. Ezequiel estaba allí, la espada colgando de su costado, envuelto en un manto sencillo que contrastaba con el fulgor de la luz de sombras. Los soldados lo miraban con desconfianza, algunos con odio. No aceptaban que un extranjero fuese el elegido. Pero la espada brillaba cada vez que sus dedos rozaban la empuñadura, como si la magia misma lo proclamara. Ariadna montó su corcel de guerra. Su voz, clara y firme, se alzó sobre el estruendo. Hoy no luchamos por un reino ni por una corona. Luchamos por nuestras vidas, por cada niño que duerme bajo este cielo, por cada anciano que nos bendijo antes de caer. El enemigo cree que estamos quebrados, pero no saben que Carión se alza más fuerte cuando todo parece perdido. Un rugido recorrió las filas. Los soldados golpearon sus lanzas contra los escudos, el sonido se multiplicó hasta volverse un trueno humano. Ariadna giró hacia Ezequiel, y por un instante,
debajo del acero y el deber, lo miró como lo que era para ella, un hombre que había encendido algo en su corazón. Las puertas se abrieron. La batalla comenzó. Los Dracción irrumpieron con sus bestias de acero, que aplastaban la tierra a cada paso. Catapultas lanzaban rocas envueltas en llamas verdes, y los cielos se cubrieron de flechas. El campo de guerra se convirtió en un infierno. Ezequiel avanzó con la espada desenvainada. El filo se encendió como si devorara la luz misma, liberando destellos que cegaban a los enemigos. El primer Dracción que se abalanzó sobre él, un monstruo cubierto de placas, fue partido en dos con un solo golpe. La espada no solo cortaba carne y hierro, liberaba una energía que hacía retroceder a quienes se atrevían a enfrentarlo. Ariadna combatía a su lado. Su lanza danzaba con precisión mortal, cada movimiento era un latigazo de furia. Entre los dos abrían paso entre las filas enemigas, sincronizados sin necesidad de palabras. Cuando él alzaba el brazo, ella giraba y golpeaba. Cuando ella caía en apuros, él ya estaba allí, bloqueando con la espada lo que la habría herido. Era como si hubieran nacido para luchar juntos. Los soldados comenzaron a gritar un nombre que se repetía como fuego. Ezequiel, el elegido. Ezequiel, el elegido. La reina escuchó aquello con el corazón dividido. Era él quien les devolvía la esperanza. Era él quien blandía la espada que nadie más pudo sostener. Y, sin embargo, sabía que cuanto más brillara, más difícil sería mantenerlo a salvo de las intrigas y traiciones que ya se estaban tejiendo dentro de sus propios muros. El cielo rugió. Desde lo alto de una colina, apareció el señor de los Dracción, montado en una bestia alada de metal y carne. Su armadura era un cráneo negro que ocultaba su rostro, y en sus manos llevaba un martillo que despedía fuego azul. Con un gesto, lanzó la orden de devastar las murallas. Ezequiel lo vio. La espada tembló en su mano, como si reconociera al enemigo. Un pulso de energía atravesó su cuerpo, obligándolo a apretar los dientes para no caer. Supo, sin que nadie le dijera nada, que aquel era el verdadero propósito por el cual había sido elegido. No para blandir la espada en guerras comunes, sino para enfrentar a ese ser que traía la destrucción en su sombra. Ariadna lo notó. Se acercó, cubriéndolo con su escudo cuando una lluvia de flechas cayó sobre ellos. «Ese es tu destino», le dijo con voz grave, mientras la sangre le corría por la mejilla por una herida reciente. «Pero no pienses que lo enfrentarás solo». El campo de batalla hervía, los gritos, el metal y el fuego lo consumían todo. Sin embargo, en ese instante, solo existían ellos dos. Ariadna y Ezequiel, la reina y el extranjero, unidos no por un pacto de coronas, sino por un juramento sellado bajo las estrellas. La espada ardió en sus manos. El enemigo avanzaba. El futuro del reino pendía de un hilo, y juntos, estaban a punto de cruzar la línea que separaba la vida de la leyenda. El amanecer no trajo calma, sino un cielo cubierto de humo y cenizas. El ejército de los Dracción rugía a lo lejos, avanzando como una marea oscura sobre las murallas quebradas de Carion. El suelo temblaba bajo las patas de sus bestias, y cada rugido metálico hacía estremecer a los soldados exhaustos que aún resistían. Ezequiel, con la espada en la mano, respiraba con fuerza. La luz de sombras brillaba como nunca, cada latido de su corazón parecía sincronizado con el pulso del arma. A su lado, Ariadna, cubierta de sangre y polvo, mantenía la lanza firme, su mirada dorada encendida de determinación. Los dos se encontraban en el centro de un torbellino de caos, y sin embargo, todo lo que sentían era la presencia del otro. Entonces apareció él, el señor de los Dracción. Montado en una bestia alada de hueso y acero, descendió sobre el campo de batalla como una sombra viviente. Su armadura ennegrecida destellaba con runas rojas, y el martillo que blandía parecía forjado en el corazón de un volcán. Los guerreros enemigos rugieron al verlo, como si su sola presencia fuese suficiente para asegurar la victoria. Ariadna apretó los dientes. «Ha venido por ti». Ezequiel asintió, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. El señor de los Dracción lanzó un desafío con voz atronadora. «Forastero, devuélveme lo que no te pertenece. Esa espada fue nuestra antes de que tu especie soñara con existir». La espada respondió vibrando, como si reconociera la mentira. Ezequiel no retrocedió. Caminó hacia adelante, cada paso firme, cada respiración llena de la certeza de que no había regreso posible. Ariadna se colocó a su lado, ignorando el peligro. El duelo comenzó. El martillo del señor Dracción chocó contra la espada de Ezequiel, y el impacto hizo temblar el campo entero. Chispas azules y llamas negras se entrelazaron en una danza mortal.
Cada golpe era como un trueno, cada choque hacía retroceder a soldados de ambos bandos que miraban el combate con ojos aterrados. Ezequiel sentía el poder del enemigo como un muro impenetrable, pero la espada le susurraba, guiando sus movimientos, empujándolo a resistir. Cuando caía, Ariadna bloqueaba con su escudo. Cuando ella estaba en peligro, él aparecía con un giro imposible para salvarla. Juntos, tejían un ritmo perfecto, como dos notas de una misma melodía. El combate se alargó hasta que los músculos de Ezequiel ardieron y la sangre le cubrió los labios. El señor de los Dracción levantó su martillo para dar el golpe final, pero en ese instante Ariadna se interpuso, deteniendo el impacto con su lanza. El arma se quebró bajo la fuerza, lanzándola al suelo, pero el sacrificio le dio a Ezequiel el respiro que necesitaba. La espada brilló con un fulgor cegador. El humano gritó con una furia que no era solo suya, sino del arma, de la profecía y del pueblo que lo observaba. Con un tajo final atravesó el pecho del señor enemigo, partiendo su armadura como si fuera cristal. El grito del Dracción resonó como un rugido de bestia moribunda antes de desplomarse. El campo de batalla quedó en silencio. Las tropas enemigas, al ver caer a su líder, soltaron sus armas y huyeron en desorden. El amanecer, hasta entonces cubierto de humo, se abrió en un resplandor dorado. Ezequiel cayó de rodillas, exhausto. Ariadna corrió hacia él, lo sostuvo entre sus brazos y lo abrazó con una fuerza desesperada. Tenía lágrimas en los ojos, mezcla de alivio y amor reprimido demasiado tiempo. Lo lograste, susurró, con la voz quebrada. Carión vive por ti. Yo vivo por ti. Ezequiel, apenas consciente, acarició su rostro manchado de sangre y sonrió débilmente. No fue solo por mí. Fue por nosotros. El pueblo estalló en vítores. Soldados y sacerdotes, nobles y campesinos, todos gritaron el nombre del elegido y de su reina. En medio de aquel clamor, Ariadna tomó las manos de Ezequiel y las entrelazó con las suyas. No era un gesto político ni ceremonial, era el acto simple y poderoso de alguien que, al fin, había encontrado la mitad que le faltaba. Los días siguientes fueron de reconstrucción, pero también de celebración. Por primera vez en siglos, Carión vivía no bajo el miedo de una profecía, sino bajo la esperanza de dos corazones unidos. Ariadna y Ezequiel caminaron juntos entre su pueblo, ya no como reina y extranjero, sino como soberanos elegidos por destino y voluntad propia. Cuando el sol se alzó sobre la ciudad restaurada, Ariadna tomó la mano de Ezequiel y la alzó ante todos. La espada descansaba en su costado, ya no como un símbolo de guerra, sino como el guardián de un nuevo comienzo. Esa noche, en la intimidad de sus aposentos, Ariadna se permitió algo que nunca había hecho, bajar todas sus defensas. Entre susurros y caricias, se entregó por completo a Ezequiel, sellando no un pacto de profecía, sino de amor. El juramento que habían hecho bajo las estrellas se consumó, ya no como una promesa incierta, sino como la certeza de un futuro compartido. Carión floreció de nuevo. La guerra quedó atrás. Y en la memoria del reino, no se recordaba al humano como un intruso ni a la reina como una mujer de hierro, sino a ambos como los amantes que desafiaron el destino y construyeron un reino de dos. El final no fue de ruinas ni sacrificios, sino de vida. Porque la espada había elegido, pero más allá de ella, sus corazones también lo habían hecho.